Redondo, fino y tiene dulce sabor. Un auténtico producto del Zamboangueño. Ay descubrí kita aquí na costa este parte del ciudad, el specialty del día, Cocina Master. Aquí na Barangay Pasobolong, más de 100 años yata, según este Gulusinas de Zamboanga, que más conocido como Alfajor. Y ahora mga kamax ay sabi kita si pakilaya ba sa tase. So, vamos kamax! Buenos días, Ate Susan! Buenos días! Yes, itapili tayo gracias kaya invite ka namon. Sí. Say itapili, hi ko na di ato mga Hello, hi! Buenos días! Yes, y Todo. ahora, mga kamax, ay aprende kita sa el Alfajor. Alfajor. Na taablagan kita kay conocido como el Gulusinas de Zamboanga. Zamboanga. So, ate, before to ya se kuneste, no cosa kita ya una-una ya ase? So, antes de liga kita aquí, primero, yalabaan kita con el malakit. Okay. Después, ya si kita ani con el titi. Después, ya tusta kita. Acabar tusta, yan grind kita, ya mole. Mole. So, after aquel ya mole, masa ya kita tabla sila masa. Azúcar, mas kubado, kunel aquel ya powdered malakit. So, acabar kita masa kunele, asi kita sala. Mansala kunele, este ya sali, pino. Acabar kita mansala, ara, ponya kita kunele na molde. Okay. So, asya kita el Sí. proseso. Esto también puede tú hacer. So, ansina bate? Sí. Correct ya basta. Siya neta, kenta kumpra contigo con ustedes aquí. Kapay taliban na otro lugar? Sí, para España, Saudi, Amerika, Australia, kay daan, mga madre lang daan, suitan na sila para otro lugar, tabi na sila compra Alfajor. Ese na istorya de mga de antes pagayo, siguro na ipayon na si Alfajor yaste. So hasta ara, bihay yo Alfajor pa rin. Pero disir, yadura yagat este Alfajor. Mga 100 years siya siguro este. Tan exist? Sí. Actually, el original gat ese tabla, 6 months ele, kasi dry ele. Tapon nilang kami na di amon shelf life, alina di amon label, 3 months lang. Kasi 1 month lang man kami tan pull out sa kami el mga taxi after a month. So, Ate Susan niya, kabe makita po na ng Si. molde. So, kosa el next proseso? Kabar, man-steam ya kita. Dapat mang cover gat kita kunele para hindi likay agua, pati el steam kunele, direct kunele. Hindi le pa afuera, si para pone kita na kawa. Okay. Aketan boil ya ele. Sige. Okay, then cover it. Cover, yan. So, So after 25 minutes, kusido yale. Okay, So sige. pwede kita kunele alsa. sige, Okay. saya kita. Okay. Without kajen. Without. Nice. So alzayamos, quitamos. Okay. Dahil ko nila impriya para hindi sa eskema almano. So akaba si priyo yale, pwede ko nila kita na molde. ¿Quiere tu probar? Grabe, ben sarap. Cosa el sabor? Ben sabroso gat Ate Susan, sabi to. Así na. Takoy de lang yun din yung lola. Kaya amo gat sa ele kumigyo pirmi antes sa Si. diba si Andale Manchange. Así na? Yes, el Alfajor. Paltay lang kape. Perfect na perfect ya gayon. Wow. Por eso, si te hace tu encina, dapat con todo el corazón. Ay, yes. Con todo el amor. Ay, Para salir bien sabroso. amo sel, sikreto. Sí. Simple man tutamira con este alfajor, pero sabroso el sabor. Kaya hace con este, con paciencia y amor. Because everything you do will heartedly taste heavenly. Material local, hecho local, un clásico producto que tatak Zamboangueño.
Del New Year's Day, aba, klase-klase lang de mga sabroso comida el plantaw na mesa. Come ki, come la, aba aura, el cuerpo no hay masya na figura. Well, worry no more, kay Aura, insinya kami con ustedes sa mga quantos home remedy to detoxify our body. Sabi na, guardia la salud. Si tabla kita detoxification quiere decir medicinal removal o eliminasyon del mga toxins na di aton cuerpo y uno ali amo el aplikasyon del mga quantos home remedy que natural pa y available na di aton kusina. Como el concoction del calamansi que conocido como golden lime. Ta ayuda según este for weight loss, skin tone, and bowel movement por causa na vitamin C ta contiene este. Para preparar, necesita lang 5 pedazo de calamansi y un vaso de agua. Man-extract lang el juice del calamansi na vaso de agua, puede también tu aumenta un poco de azúcar to taste. Puede tu con este tomar at no specific time. El calamansi, good source of cleansing. Bueno si ele para na ese tiene mga kidney problems kasi si tiene tu akal mga kidney crystals ben pronto gat se tan eradicate or tan lessen el crystals. Segundo, amo el inibre que considerado como the best detoxifying herb. Tayo da según este man stimulate el digestion, circulation y sudor na cuerpo por causa na alto concentración del se llama gingerol y shoga compounds que anti-inflammatory y anti-spasmodic. El cosa kita hace, necesita lang kita este prepara como cha. Na un vaso de caliente agua, pone más o menos 5 pino pedazo de enibre. Puede aumentar honey o azúcar to taste. Bueno también sina akal mga stomach problem, akal bloated atong stomach, akal mga tiene kita mga dyspepsia, so bueno se ele, tan relieve se ele. Bueno también for immune and deep tissue detoxification el ajos. Ta contiene según este mga quantos sulfur-containing compounds que ta ayudaman activate el liver enzymes que responsable na eliminasyon del mga toxin desde na cuerpo. Aumento pa el presensya del allicin y selenium que ta ayuda proteger con el diatun liver from damage. Puede este hace cold chaser. Necesita lang un vaso de agua, mga quantos diente de ajos, chopped, lemon juice, man-blend lang con ese todo por 1 minuto. Y puede tomar una vez cada día. So bueno gat se el garlic, taas se abaha el de atun blood cholesterol. At the same time, tiene se el anti-cancer property. El lemongrass o tanglad, un clase de perennial grass que tiene na Southeast Asia. Not just for cooking, bueno este na salud di atun. Ta contiene este powerful antioxidants, essential oil y vitamin C. Tiene también este antimicrobial, antifungal, antibacterial y diuretic properties que ta ayudaman detoxify el di aton pancreas, kidneys, bladder y digestive tract. El tomada de lemongrass tea más pronto según menora el excess fats y taman reduce también el water retention na cuerpo. Para hacer un cha, necesita kita hacer hervir el un taza de tanglad por 5 minutos. Después, pone un poco de sweetener como el sugar. For best result, puede con este tomar twice a day. Akal mga lemongrass, bueno también se ele na cleansing at the same time weight reducing. Este pa, el buko juice conocido también este na detoxification ability. Bueno este for hydration, por eso ya considera con este como el Mother Nature's Sport Drink. Siendo ta contiene este electrolytes como el calcium, sodium, potassium y magnesium, pa ayuda también este for weight loss, mantene buen cutis y para tener buen digestion. Uno se del mga tama-tratamento just like water. Base na un estudio, este Perecia rose cactus o conocido como Malaysian rose, ideal también según for detoxification y to revitalize one's body por medio de concoction del mga hojas de este. Na Malaysia y China ta prepara con este como un gulay. Tayo da según este cura hemorrhoids, hypertension, diabetes y otro pa.
necesita lang kita 7 hojas y 4 flores de este. Pone con este na un taza y pone agua caliente. Deja por cuantos minutos y puede ya tomar. Pwede kita habla que for detoxification, hindi ta necesita caro. Kahit to have a healthy body, una estrategia amo tener buen saber acerca el home remedy. Kahit to salud, es tu riquezas. Manada pa mag-story ko sa kita mang kwento when Mag TV returns.